Hola a todos. Pues regresamos. Vamos a hacer un ejercicio pequeño sobre lo que es la ley de Faraday-Lenz. Bueno, en este caso es más bien la parte de ley de Lenz. Ahorita les voy a decir por qué. Bueno, como les decía, pues la ley de Faraday, la parte de la ley de Faraday, que es de Faraday, nos dice cómo encontrar cuantitativamente, es decir, cómo encontrar la magnitud de la corriente eléctrica inducida gracias a un campo magnético externo, ¿no? Pero la parte de la ley de Lenz, en la ley de la Faraday-Lenz, pues la ley de Lenz es la que nos va a decir hacia qué dirección va a estar fluyendo esta corriente inducida, ¿no? Y pues hay varios tips para que entiendan cómo funciona esto, ¿no? Bueno, aquí pues tenemos el siguiente ejercicio. Dice que nosotros tenemos un lazo rectangular, de aquí, que se ilustra. Bueno, nos está diciendo que el lazo se empuja se empuja en el campo magnético, y este campo magnético está apuntando hacia adentro, es decir, las líneas de campo, imagínense que están apuntando así, como si se estuvieran metiendo a mi pizarrón, ¿no? Por eso están marcadas con las X. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección está la corriente inducida? Ahora, ustedes ya saben, por la ley de Faraday, ya saben que pues sí se va en efecto a inducir una corriente, ¿no? Que pues es básicamente debido al cambio de flujo magnético en cierto tiempo. Pero pues esto de acá es para saber la magnitud, ¿sí? Para conocer lo de la dirección de esta corriente inducida, lo de esta FEM inducida, no necesitamos esto, necesitamos la parte de la ley de Lenz, ¿sí? Entonces, para lo de la ley de Lenz necesitan saber varias cosas. Primero, ¿cómo? Les voy a poner aquí. ¿Cómo aplicar la ley de Lenz? Es decir, ¿cómo van a poder encontrar las direcciones de la corriente inducida? Pues bueno, el primer punto que deben de hacer, lo primero que deben de hacer en este tipo de ejercicios donde se les pregunte hacia dónde va la dirección de la corriente inducida, pues primero hay que determinar si nuestro flujo de campo magnético aumenta. Bueno, si aumenta, si disminuye o si de plano el campo magnético no cambia, es decir, si el flujo es cero. Bueno, entonces, pues como ustedes pueden ver, tenemos tres casos, ¿no? Donde las líneas de campo aumenten, donde las líneas de campo disminuyan, o donde de plano no haya ningún cambio en el campo magnético, ¿no? Bueno, entonces esta parte de aquí es lo primero que hay que determinar, ¿no? En este caso, en este ejercicio, pues conforme vamos a ir empujando este rectángulo hacia acá, pues si se fijan, el flujo magnético, las líneas de campo van a atravesar mayor área de nuestro lazo, ¿no? Como va a haber un mayor número de líneas de campo atravesando nuestra área, entonces el flujo significa que va a aumentar. ¿Entendido? Bueno, entonces en este caso, para este ejercicio específico, pues nos toca este caso de acá, ¿no? En donde el flujo aumenta. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en estos casos donde aumenta? Bueno, cuando el flujo de campo magnético aumenta, el campo magnético inducido, le voy a poner así, pero acá les voy a explicar, es
En los casos, si el flujo de campo magnético externo aumenta, entonces las líneas del campo magnético inducido apuntan en la misma dirección, ¿sí? B inducido esto de acá, pues así como le puse las primeras 3 letras de inducido, X es externo, ¿no? Es decir, este es el campo magnético que estaría así en rojito, es el que induce la corriente eléctrica, y pues este inducido es el que crea, el que se produce debido a esto, ¿no? Entonces igual, para que no se les olvide, campo B externo. Bueno, entonces cuando el flujo perdón. A ver, me equivoqué un poquito. Bueno, en estos casos, en nuestro caso específico, sí aumenta, ¿no? El flujo de campo magnético aumenta. Pero, esta oración que puse aquí arriba es para este caso de acá, ¿no? Entonces, aquí al contrario. Aquí apunta en... Si el flujo de campo magnético externo aumenta, el campo magnético opuesto, el campo magnético inducido, se va a tratar de oponer al campo magnético externo, ¿no? Entonces, el campo magnético inducido apunta en dirección contraria y bueno, para nuestro ejercicio, pues va a aumentar, ¿no? Es este caso de acá. Pero en el caso en donde el flujo de campo magnético disminuye, entonces el campo inducido aquí sí apunta en la misma dirección que el campo externo. En misma dirección. Y pues en los casos en donde el flujo de campo magnético no cambie, entonces esto de aquí valdría 0, ¿no? Es decir, pues aquí es nulo, ¿no? Si no hay cambio de campo magnético, habíamos visto en el video pasado que pues un campo magnético que no varía, pues no produce ninguna corriente, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí pues esto vayan apuntando ustedes en su cuaderno. Voy a tener que hacer espacio y borrar. Nos vamos a quedar nada más con esta parte de arriba, para que tengan ya apuntado lo de acá abajo, ¿sí? Entonces ya regreso. Bien, entonces pues ya hice espacio y acá está resumido lo que tenía. Quedamos que el flujo, en este caso el flujo de campo magnético externo va a aumentar, y en el caso en el que aumenta el flujo, entonces el campo magnético inducido apunta en dirección contraria al campo magnético externo. Es decir, pues si el campo magnético externo apunta hacia afuera, hacia adentro, o sea, como si estuviera metiendo el pizarrón, nuestro campo magnético inducido debería ir como hacia nosotros, ¿no? O sea, como si estuviera saliendo del pizarrón, ¿sí? Este azul pues va a ser el campo magnético inducido y estaría apuntando así, ¿no?
Entonces, ahora para poder contestar esta pregunta de acá, ¿en qué dirección está la corriente inducida? Pues tenemos que usar la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Con qué corriente, con qué campo magnético? Pues con la del campo magnético inducido, ¿sí? Entonces, la regla de la mano derecha, pues básicamente acuérdense que pues es como pones el pulgar en la dirección a donde está tu primer vector y hacia donde puedes cerrar tus lados, pues es la dirección en la que estaría empujando, en la que estaría el vector de tus otros dos vectores, ¿no? En el caso de la fuerza y el caso de la corriente, ¿sí? En este caso, pues la manera más sencilla de verlo es si el campo magnético está hacia acá, pues entonces la corriente debe de estar apuntando como si estuviera girando de alguna manera hacia la izquierda, ¿no? Entonces, usando la regla de la mano derecha, la corriente inducida apunta hacia la izquierda, ¿sí? Y bueno, pues ya con esto ya responde la pregunta de acá, ¿en qué dirección está apuntando la corriente inducida? Pues ya, con eso acabamos. Bueno, luego voy a hacer otros videos que sean un poquito más cuantitativos, es decir, donde hagamos cálculos más numéricos, pero pues bueno, hasta aquí le dejamos en este de aquí, ¿sí? Entonces, nos vemos.